Una alma redimida suplica por la perfección de su conversión. Salmo 119, versículo 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. La violencia en los hombres es un mal que ha estado presente a través de la historia en todas las esferas, desde la familiar en adelante. La violencia de los hombres es un mal que se ha manifestado y se manifiesta en diferentes formas, a diferentes escalas y por diferentes factores. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia individual y violencia colectiva. Hay violencia a escala familiar, hay violencia a escala nacional y a escala universal. La violencia es usada como un mecanismo con diferentes fines. Se usa con fines económicos, se usa con fines políticos, se usa con fines sentimentales y sexuales. La violencia incluso ha sido usada con fines religiosos. La violencia es usada como una herramienta para ejercer autoridad. Es usada para evadir responsabilidades. Es usada para procurar decisiones. Es usada como herramienta para resolver problemas, pero en realidad lo que logra es empeorarlos. La violencia está presente casi en todas las relaciones humanas, pero no para mejorarlas. Al contrario, las complica o las empeora. La violencia presume ser representante de la justicia, pero en realidad es todo lo contrario. La violencia es una actitud maligna, destructora. Tras ella se esconde una variedad de pecados, envidia, codicia y venganza, entre otros. La esencia de la violencia de los hombres es el odio y su expresión emocional más notoria es la ira. La violencia es una actitud natural, común en los hombres, mayormente en los varones, no únicamente. Los hombres, varones y mujeres, somos violentos por naturaleza. Esta actitud es producto de la caída en rebelión contra la justicia de Dios y su universalización es la suma de la corrupción del hombre. Génesis capítulo 6, versículo 11. La violencia es una actitud opuesta a la justicia de Dios. Santiago 1:20. La violencia es una fuerza demoníaca que nos impulsa a hacer las cosas a nuestra manera, no conforme a la justicia del Evangelio. Es el deseo de tomarnos la justicia en nuestras manos. La violencia es un mal que no desaparece con la regeneración. El autor de este salmo percibía eso en su ser. Percibía que este mal le estorbaba para guardar los mandamientos de Dios. Sé que muchos entienden este versículo de otra manera. Asumen que lo que pedía el salmista era que Dios lo librara de la violencia de sus enemigos para poder guardar los mandamientos de Dios. No es así. El contexto inmediato no permite asumirlo de esa manera, pues lo que viene y continúa pidiendo en todo este párrafo es por su santificación. Él estaba suplicando a Dios que perfeccionara su conversión, que perfeccionara su conducta. No es la violencia de otros hacia nosotros lo que nos impide obedecer la palabra de Dios, es nuestra propia violencia. Al contrario, la violencia de otros hacia nosotros nos provee grandes oportunidades para guardar los mandamientos de Dios y honrar su nombre. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Lo que despista nuestro entendimiento al leer este versículo es que dice de los hombres, de ellos en tercera persona plural. El autor lo hizo porque la violencia es un mal común a todos y no corresponde a la identidad de los redimidos, los hijos de Dios. Aunque es algo que está en mí, es algo que ya no es parte de mi nueva identidad como hijo de Dios. Es algo que es propio de los hombres no redimidos, pero aún me afecta
a mí. Es como el yo que no corresponde a mi nuevo yo mencionado por el apóstol en Romanos capítulo 7 versículos 19 al 23. La característica esencial de los redimidos es la mansedumbre. No obstante, la violencia aún persiste después del nuevo nacimiento. Es deber de cada redimido erradicarla y en su lugar plantar y cultivar la mansedumbre, la humildad, para poder andar a salvo en medio de los lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16 y capítulo 11, versículo 29. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 25. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.